Bueno, muy bien, bienvenidas y bienvenidos a este evento de los Yoga Sutras de Patanjali. Para mí es una alegría inmensa estar acá conversando, cada uno en nuestras casas, quizás o lugares de trabajo, de algo que nos llega muy profundo, ¿no? Que es el camino del yoga, quizás como practicantes, avanzados o no, pero bueno, tienen esta inquietud, por eso están acá, o como profes, ¿no? Que a veces nos quedamos cortos con lo que aprendimos y queremos evolucionar, porque sabemos, y esto lo sabemos todos y todas, es que todos sufrimos, ¿no? Porque todas las disciplinas espirituales nacen desde este lugar, del lugar de el sufrimiento humano como condición base y cómo salir de ahí. ¿Mm? Entonces, con esta inquietud, que creo que todos empezamos el camino del yoga, ya después les iré contando, es que eh, nace esta propuesta, ¿no? De hoy, de abrir el espectro y ver eh, como una persona que, que tuvo contacto con muchos yogis hace muchísimos años, 2000 años atrás, podemos decir 2000, 3000, que no nos cambia, ¿sí? Sabemos que son milenios atrás, armó un tratado de psicología humana, en la cual después se basó hasta Freud ¿no? Toda la psicología moderna occidental, pero desde el lado de Oriente, que vamos a ir viendo también que es una mente muy distinta a la mente occidental, como estamos nosotros acostumbrados, más lógica, racional, la mente oriental más dirigida a lo bhakti, a lo devocional y a lo espiritual, ¿sí? Eso es como algo bastante notorio e importante a la hora también de trabajar con herramientas. Bueno, mi nombre es Cintia Prema, quizás me conocen, yo no puedo ver a todos, puedo ver a poquitos, me gustaría verlos, pero bueno, quizás me conocen de distintos lugares, alumnos míos, yo trabajo el yoga uno a uno de la línea de Krishnamacharya y de Sikachar, o sea, el yoga personalizados, que eh, eh, eso hay bastante gente ahí que hace muchos años trabajamos juntos, también he hecho varios profesorados de yoga, o sea, gente que se ha formado conmigo, tanto en la zona de Tigre, en San Isidro, en Vicente López, en Cardales, la formación continua que sigo con esa gente que comenzó conmigo y que después quiere seguir avanzando, como son estos cursos de perfeccionamiento, porque se supone que ya el que quiere entrar en una disciplina de filosofía y psicología ya pasó por la parte más física, ¿sí? De las asanas, que todos los profesores de yoga conocen, ¿no? Como que eso es la condición que yo digo, esto es muy importante, necesaria pero no suficiente, ¿sí? Porque obviamente que tenemos que trabajar con el cuerpo físico, pero no es suficiente, es la puntita del iceberg, eso acuérdense siempre porque es la base, es el ABC de la disciplina espiritual del yoga. También me dedico a hacer pausas activas en empresas, trabajo con la calidad de vida de la gente bueno, tiene que estar muchas horas sentada, ¿sí? Entonces, bueno, no solo desde el físico, sino las emociones, cómo ayudarlos en su actividad laboral, por supuesto en su vida cotidiana, que eso va de la mano, porque una cosa no está fuera de esta otra, no somos personas escindidas, sino todo lo contrario. También trabajo, creo que hay alguien acá de Moksha, si hay alguien de Moksha que levante la mano, creo Mari que entrabas, que no sé si conocen, es un emprendimiento de yoga en cárceles, ¿sí? Y, ay, Silvi, ahí te veo, Silvi, qué linda. Bueno, que este año no se armó el profesorado, pero bueno, estuvimos haciendo varios profesorados dentro de la cárcel, o sea que hay internos que son profesores de yoga, que dan clases allá dentro de la cárcel y también cuando salen y tienen la libertad pueden hacerlo afuera. O sea que es un mundo enorme ahí, el yoga viajando por todos lados, por suerte. Y también hago retiros de autoconocimientos. Bueno, eso es un poco mi background. Y bueno, ustedes pensarán, bueno, esta persona cómo sabe tanto, ¿no? Vivió en India toda su vida y no, chicas, ¿no? Digo chicas, perdón si hay algún hombre, chicas y chicos, somos la verdad el 90%. Acá, digo, pero en India es al revés, la proporción. Y la verdad que ya hace 20 años que me dedico al yoga,
Entré también desde esto que les hablaba antes del sufrimiento, pero por un tema más emocional. Yo me dedicaba a consultoría de empresas, trabajaba mucho en bancos y sufría mucho porque la verdad que lo que veía que pasaba ahí adentro era muy aterrador. Entonces, bueno, ahí tuve una clase de yoga de prueba y la verdad que me cambió la vida, salí muy movilizada y decidí empezar a estudiar. Así que ese fue mi primer encuentro ya de más grande con el yoga, ya era, incluso era madre, y, y bueno, decidí entrar de lleno a estudiar esto, me formé en una escuela que era muy buena en biomecánica, ¿sí? Excelente durante 3 años, y aprendí un montón del cuerpo, de las alineaciones, de los dolores, que bueno, que sufrimos todos, ¿no? ¿Quién no sufre? Dolor lumbar, cervical, las caderas, bueno, ¿qué les voy a contar? Cosas cotidianas que todos conocemos de memoria, que esa escuela es muy buena, muy, muy buena en todo esto, pero sentí que me faltaba algo más, integrar desde otro lado, y ahí apareció milagrosamente, que los milagros son parte de la vida, la escuela de Krishnamacharya acá en Argentina, y ahí pude realmente sentir que integraba todo. Krishnamacharya, que lo ven ahí arriba, es el abuelo de mi profe, ¿sí? Krishnamacharya fue un gran profe de yoga que vivió en el sur de India, en Chennai. No sé si alguna conoce algo de India, es el sur oeste. Y él estudió, viajó por todo India y viajó hasta el norte, a las fronteras con el Himalaya, y conoció ahí a uno de sus maestros, porque él estudió muchas disciplinas y vivió 7 años y medio en los Himalayas. ¿Vieron esas historias que uno escucha? Esta es real, chicas, es real. Y aprendió un montón de cosas. Y después un día el maestro le dijo: vos tenés que volver, casarte, formar hijos, y tu misión en la vida es formar profes que van a venir de Occidente para que esto que es el yoga se esparza por el mundo, ¿sí? Que no quede acá solamente para los que vivimos acá en las montañas. Y bueno, dicho y hecho, él fue, y toda su vida después se dedicó a eso, tanto en Mysore como en Chennai, formando a profes. Si ustedes son de distintas escuelas y conocen, él formó a Indra Devi, que vivió acá en Argentina, que yo tuve la suerte de conocerla. Formó a Patabi Joy, que fue el que impulsó la línea de Ashtanga, sí, que es muy conocida, con los movimientos, con las series de asanas dinámicas. También formó a Iyengar, que era su yerno, que armó el grupo de Iyengar, y formó también a Desikachar en la escuela Bindi Yoga, que era su hijo. Y esto es una anécdota muy interesante porque su hijo no quiso estudiar yoga desde el principio, ¿no? Saben, si son madres, saben cómo son los hijos, ¿no? Que van a tratar de hacer todo lo contrario que nosotros. Bueno, el hijo decidió estudiar ingeniería y se fue de Chennai a Bangalore, que es en la zona más oeste, perdón. Chennai es en el este, Bangalore es en el oeste, y bueno, vivió muchos años ahí, trabajó ahí, y un buen día volvió a verlo al padre ahí en Chennai, y encontró una mujer occidental que se estaba yendo del estudio, y lo abrazaba y lo besaba y le decía, estaba tan emocionada porque después, hablando con el padre, le contó él que, claro, ella tenía insomnio y ninguna medicina occidental la había ayudado. Entonces él le había dado una práctica de yoga terapia, que es lo que después yo estudié en India cuando fui a hacer el profesorado, y con eso pudo revertir el insomnio. Y estaba tan emocionada, y que para Krishnamacharya las mujeres no se podían tocar, era como toda una cosa, por eso el hijo lo miraba. Bueno, el hijo después empezó a estudiar con él, estudió después 30 años hasta que falleció, y armó esta escuela que es el yoga 1 a 1, que se llama Vini Yoga, que es a la cual yo pertenezco. Él después formó a distintos profes, no solo a su hijo, que es de Kaustuba, mi profe, o sea, hay una escuela grande en Chennai, ¿sí? Y bueno, yo me fui en el 2000 de India, justo antes de la pandemia, y bueno, la verdad que extraño mucho a todos. Si Dios quiere, el año que viene los volveré a ver en un encuentro que vamos a hacer de profes. Y, y bueno, tuve la suerte de en esta escuela, como les decía, poder viajar a India, que Kaustuv, mi profesor, vino a dar una charla una vez acá, y ahí es donde me invitó a India. Bajamos con un grupo de profes amigas, nos fuimos a Chennai. Cuando yo conocí la escuela dije, no, acá yo tengo que estar. ¿Vieron esos insights que tenemos, que son seguridades? Que ahí la cabeza no interviene, chicas. Cuando saben ustedes
algo que les cae así la ficha es que tienen que hacerlo. No lo piensen dos veces porque ahí es nuestra mente occidental, racional, que quiere sacar todas las conclusiones y no. Y bueno, y dije, bueno, tenía que estudiar 3 años, ¿sí? Ahí en India. Tenía que ir y volver, porque cada 6 meses nos encontramos con el grupo de todos lados del mundo y ahí estudiábamos distintos módulos, volvía a mi país, elaboraba cosas y volvíamos así 6 veces. Así que fue re intenso y ahí también aproveché a viajar mucho y conocer a, a la mente de Oriente, que es esto un poco lo que Patanjali nos va a hablar, porque yo los Yoga Sutras ya los había conocido y los había trabajado en Argentina, porque en el profesorado de Krishnamacharya los cantábamos en sánscrito. El sánscrito es un idioma hermoso, hermoso, y tiene unas vibraciones que solamente el escucharlo y el cantarlo sin intelectualizar, vuelvo a lo mismo, los producen una sintonía con eso que estamos cantando. Por eso muchas veces yo le digo a mis alumnos, no quieren saber el significado hasta después de cantarlo, porque así le dan la posibilidad a trabajar otras partes nuestras más intuitivas, ¿sí? Porque si no es como que somos ansiosos y queremos todo ya, y bueno, no funciona de esa manera. Cuando llegué a India tuve la posibilidad de trabajarlos como mucho más en detalle, los Yoga Sutras con mi profe y leyendo otros libros que me traje, otras versiones, porque lo que Patanjali, que fue este gran sistematizador, como les cuento, de los Yoga Sutras, lo que él hizo no fue inventar nada, ¿sí? Él lo que hizo fue recopilar la información de los yogis que estaban junto a él, más todos los que le habían precedido por información boca a boca, y armar un tratado de psicología humana, ¿sí? Y tuvo la excelente y la ingeniosa idea de escribirlos en un idioma que son los sutras. Sutras es aforismo, chicas. Y aforismo significa, está escrito en un lenguaje simbólico muy conciso, con un grupo, unas palabras muy reducidas, pero con mucho significado, ¿sí? Ahí apareció algo raro acá, no sé si lo ven en la pantalla. No sé qué apareció. A ver, si lo puedo correr esto. Espérenme. No vas a poder. Alguien está compartiendo su pantalla. Ah, Verónica, por favor, déjame a compartir ver, la si pantalla. se fijan, por favor, si alguien... ahí se fue. Gracias. ¿No? ¿Ya está? No, no, sí sigue compartida la pantalla. Tiene ¿Se sigue que, compartiendo? vos no tenés que permitir el compartir. A ver. Hola, buenas. La que está compartiendo es Verónica Giorgio. Ah. Verónica, por favor, si podés fijarte ahí que habrás tocado un botoncito de compartir, si podés sacarlo. Eh, ahí está. Eso, bien. Bien, resolviendo obstáculos, diría Patanjali. Ya vamos a llegar a ese capítulo. Bien. Bien, ¿en dónde andaba? Mis viajes. Bueno, estábamos con los sutras, este lenguaje que es tan apropiado y es tan hermoso porque es un lenguaje erudito que realmente es para gente que quiere estudiar y aprender. Y a su vez, cuando uno lo va leyendo, es muy difícil leer el sutra y entenderlo solamente. Entonces, cada libro de sutras tiene sus comentarios, por eso hay tantos libros. Yo me he tomado el trabajo de estudiarlos de mi profe, más otros libros, para ver las distintas visiones que tienen, porque un oriental ve y analiza los sutras con una visión, como les decía, muy devocional y espiritual, y un occidental, que también he leído libros de españoles o de americanos, tiene una visión mucho más pragmática. Entonces, lo que yo hice durante la pandemia es armar mi propia versión de los sutras, ¿sí? Esperen que las voy a mutear ahí. A ver. Silenciar, ahí está. Bien.
Entonces, lo que vamos a ver en hoy, en el encuentro de hoy y después en el seminario, es mi propia versión de cada uno de los sutras de la carpeta 1. Patanjali, como les decía, lo que hizo en estos 4 tratados que hizo fue en el primer tratado, que es el capítulo del Samadhi, él hace una visión general del yoga, ¿sí? Habla de las bases, que es lo que vamos a ver en un ratito cuando les comparta el documento que vamos a ver hoy, ¿sí? Eso es lo que él organiza en esta primera carpeta. En el resto de las carpetas le habla a la mente de 4 alumnos distintos. En realidad 3. ¿Por qué? Porque en India las mentes tienen una acepción distinta según la cualidad que tengan. ¿Y qué es esa cualidad? Con más sutilidad o más densa. ¿Sí? Entonces, para nosotros los occidentales, mente es una sola, es la mente. En cambio, para el yoga, está la mente, por ejemplo, manas, que es la mente que capta la información de los sentidos, recopila y ejecuta. Está la mente chitta, que está ligada más al corazón. Está una mente pratyaya, que todavía es más profunda, y así sucesivamente. Entonces, la segunda carpeta va a hablarle a un alumno con una mente más burda. ¿Por qué? Porque recién empieza el camino del yoga. Entonces hay mucho que tiene que develar todavía. Sí le va a decir paso por paso qué es lo que tiene que ir haciendo. En la tercera carpeta, esa es la del sadhana. La tercera carpeta, que es la carpeta del vibhuti, es una carpeta que le habla a un alumno de yoga intermedio. Intermedio / avanzado. ¿Por qué? Porque acá ya nos habla de los siddhis. Los siddhis son poderes especiales, ¿sí? Como se acuerdan los superhéroes, bueno, tenían siddhis también, pero los yogis también tienen siddhis. Se habrán escuchado mucho que o levitan o leen la mente, ¿no? Que pueden viajar. Y eso es realmente verdad. Eso sucede. Y no es porque nazcan con esos privilegios, sino porque lo trabajan como algo más que nosotros trabajamos. Esa capacidad de persistir en un trabajo continuo a través del camino del yoga va generando en algunas personas esos poderes. De hecho, como les conté, Krishnamacharya tenía un poder muy especial, que era, él podía parar las pulsaciones de su corazón, podía estar literalmente muerto durante varios minutos, venían médicos y le tomaban el pulso y no existía, y después volvía a la vida, ¿no? Y uno dice, wow, pero observen esto y pongan atención que Patanjali a ningún humano ni a ningún alumno, incluido su propio hijo, le enseñó esto. A mí esto me cae muy bien, no sé ustedes, porque en realidad ese siddhi él lo aprendió con su profesor, ¿se entiende? ¿Y esto qué significa? Que para mostrarle al mundo todo lo que uno puede llegar a acceder. Es como un faro que uno ve a la distancia, ¿no? No quiere decir que uno va a llegar al faro, ¿no? Pero dice, wow, todo lo que podemos llegar a realizar. Y él no se lo enseñó a su hijo ni a nadie porque no es una disciplina que tenga que ver con el dharma, que tiene que ver con la misión o lo que cada uno tiene que hacer en su vida de sus alumnos, ¿se entiende? Es algo que era específico de él. Cuando uno ve que alguien tiene un siddhi y lo enseña a otro, es para hacer una fanfarronada. ¿Se entiende la diferencia? Y ahí también uno tiene que discernir, porque bueno, como les conté yo en India, que tuve la posibilidad de viajar mucho, he encontrado, la verdad que sadhus, no siddhis, sadhus, que son estos monjes renunciantes que se dedican realmente al trabajo profundo, y he encontrado también algunos otros que, mamita, ¿no? Como que se aprovechaban. He tenido episodios en Varanasi incluso de venirme a prepotear a alguno porque no le dejé la propina que quería, ¿se entiende? Entonces, bueno, también hay de todo y uno tiene que estar atento ahí en el camino del yoga a los que son profesores, porque, bueno, no todos tienen buenas intenciones o tienen la mejor manera de expresar lo que el yoga es.
Dicho y hecho todo esto de Patanjali, vamos a la última carpeta, que es la carpeta del Vibhuti, que es la carpeta de la iluminación. Es la carpeta cuando ya se habla del Kaivalya, donde ya uno es como los monjes que ya se desapegan y sueltan todas las ataduras, y ni siquiera son importantes los siddhis, ¿se entiende? Porque ahí ya no hay más conexión con la materia, ya no hay más karma. Entonces, bueno, estamos a un pasito de la iluminación como camino. Bien, entonces ahora sí les voy a compartir la presentación. Bien. Quiero ver si hacia el final, vamos a ver. Si todas ven, bien. Si alguna se desmutea y me dice, porque yo ahora no las voy a ver un ratito. Entonces, ¿se ve bien? Sí, se ve. Sí, Perfecto, sí. gracias, chicas. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ahora de lo que va a ser este seminario, que les voy a contar brevemente en estas diapositivas, de la primer carpeta de Patanjali, que nos habla del yoga de la mente en este seminario. Bien, el nombre de la carpeta, como les dije, es Samadhipada, y Samadhi es la perfecta absorción. ¿Qué es la absorción? La unión con lo espiritual. O sea, cuando nosotros nos fusionamos con lo divino, como cada uno lo perciba, y dejamos de ser un ente individual con nuestro centro y nuestro ego, estamos en Samadhi. Pada es camino y Samadhi es esa absorción, esa unión. ¿Y qué es lo que nos va a presentar Patanjali en este capítulo? Las bases del yoga, como les dije. Y este objetivo, prestenle mucha atención, es aquietar la mente. Quédense con esta palabrita, que es quietud, y con eso nosotros ya podemos distinguir la diferencia entre el yoga del cuerpo físico, de las asanas o las posturas, y el yoga que nos presenta Patanjali de la mente. Vamos a entrar en el campo de la mente, como les dije, para aprender a conocer nuestras luces, nuestras sombras, entrar en el autoconocimiento y salir del sufrimiento. Entonces, cada sutra va a estar escrito de esta manera, como lo ven ahí, que dice Yogas Chitta Vritti Nirodha. Esta es la definición del camino del yoga, y Patanjali nos va a decir que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Yogas Chitta Vritti Nirodha es en sánscrito. Van a ver que los tratados están escritos, como les dije, en aforismos en sánscrito, y yo después voy a hacer la traducción palabra por palabra al español, y por supuesto mis comentarios de cada uno de los sutras. Y en esta primera definición del yoga, Patanjali nos dice que cuando la mente está calma, recién ahí se revela nuestro verdadero ser. Y yo digo, wow, ¿no? En esta era donde la mente nuestra vuela de un lugar al otro y no se puede reposar un segundo en algo sin que nos distraigamos, qué verdadero desafío que tenemos por delante, ¿no? Pero bueno, tenemos que saber qué es eso. El yoga es terminar con las fluctuaciones de nuestra mente. En el momento que las fluctuaciones de la mente se aquietan, estamos en yoga, nos dice Patanjali. Si no, no lo estamos. Y tenemos que saber también que las características de nuestra mente, que vamos a ver ahora, es el movimiento. Vrittis es movimiento. O sea, nuestra mente piensa todo el tiempo, ¿sí? Va de acá para allá, piensa una cosa, el otro ratito otra cosa, vuelvo a lo que estaba pensando antes, y
esos espacios que hay entre pensamiento y pensamiento son muy chiquititos que muchas veces casi ni los noto. Estas 5 fluctuaciones que engloba Patanjali son estas 5 que les voy a mencionar ahora. Pramana, que es el conocimiento correcto, Vipariyaya, que es el conocimiento incorrecto, Vikalpa, que es nuestra imaginación, Nidra, que es el estado de sueño profundo, y Smriti, que es nuestra memoria. Estas 5 actividades funcionan todo el tiempo en nosotros, cuando estamos despiertos o dormidos, 24/7. ¿Qué pasa con estas actividades? Según nosotros nos conozcamos y sepamos cómo actúan en nosotros, nos van a producir dolor o no. Y Patanjali lo que nos va a enseñar, cuando entremos en detalle en ellas, es a observarlas sin identificarnos, a conocer cómo estas actividades impactan en nuestros patrones mentales, en nuestros samskaras, y cómo aprender a trabajarlos para salir de ese dolor, ¿sí? Van a existir siempre, porque los vrittis y las fluctuaciones están. El gran trabajo nuestro es identificarlas, conocerlas, primero identificarlas, segundo conocerlas, y tercero armar un plan para trabajar con ellas. El plan se va a basar en 2 herramientas fundamentales que van juntas, ¿sí? Que son Abhyasa y Vairagya. Abhyasa es nuestra práctica, es la práctica que hacemos constante y con devoción, en el mejor de los casos, con alegría, como quieran decirle. Es la práctica real y concreta. Y me van a preguntar, ¿Prema, solamente de asanas? No. La práctica puede ser de asanas, puede ser cantos, puede ser meditación, puede ser visualizaciones, puede ser pranayama. Son todas herramientas, ¿sí?, que nos da Patanjali para trabajar y tener una práctica de yoga. Según el momento de nuestras vidas, vamos a tener una o más de herramientas en una práctica. Por ejemplo, si hacemos asanas, sí o sí tenemos que hacer pranayamas, no podemos hacer asanas sin pranayamas. Pero si hacemos solamente pranayama, podemos hacer solamente pranayama. Podemos hacer meditación con cantos o podemos hacer solo cantos, ¿sí? Eso es como vamos combinando. Y Vairagya, que es la otra palabrita, es el desapego, ¿no? ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo siempre digo, hablamos del desapego, qué difícil es cuando no encontramos algo que es nuestro y decimos, ¿dónde está mi carpeta, mi celular? Y nos volvemos locos por las cosas materiales. Y bueno, somos así, los occidentales somos muy apegados. Para los orientales, como les dije, la mente más devocional les ayuda mucho más en esta parte de la ecuación, que para ellos es mucho más fácil, para nosotros no tanto, pero bueno, se puede trabajar y lo hemos trabajado, lo trabajamos con mis alumnos un montón, yo misma lo sigo trabajando porque el desapego es infinito hasta el último renglón del casillero. Antes de irnos, seguimos ahí trabajando ese desapego. Y juntas son el camino para calmar la mente, ¿sí? Ustedes imagínense un ave que tiene 2 alas. Un ala es Abhyasa, la práctica, el otro ala es Vairagya, el desapego. Y tienen que volar, tienen que moverse juntas al unísono para volar. Si no, no se puede volar. Y esto es lo mismo. Nosotros tenemos que aprender tanto de nuestra práctica como del desapego en forma conjunta. Y ahí está el trabajo después de cada uno, ver 50 y 50, si es 60, si es 60-40, si es 30-70, según tu predisposición, ¿sí? Si hay una persona que es muy desapegada, y bueno, va a tener que trabajar más práctica, Abhyasa. Si hay una persona que es muy constante, tiene mucha práctica, mucha conciencia, pero le cuesta desapegarse, va a tener que trabajar más el desapego. Lo importante es que cada uno en su historia encuentre el famoso equilibrio entre ambas.
Y una vez que empezamos con la práctica y que ya sabemos cuál es la práctica y el desapego y empezamos a trabajar en el camino del yoga, ¿qué nos aparece a todos? Es los famosos obstáculos, ¿sí? Los famosos obstáculos siempre aparecen. Y Patanjali, entre el Sutra 1.30 y 31, nos va a nombrar varios obstáculos. Yo acá les anoté algunos, que es la duda, la enfermedad, la pereza, la distracción, el apego excesivo. Bueno, yo les voy contando y ustedes ya van viendo que de todo eso les llega, ¿no? A ustedes, a sus alumnos. Es así, es inevitable que viajemos con nuestra mente, con la imaginación, que es una de las funciones de la mente, como les dije, Vikalpa. ¿Y qué es importante saber? Son normales. Los obstáculos son normales y nos pasan a todos, ¿sí? Lo importante es, primero, saber que nos aparecen. Segundo, ver en cuáles caemos más, más seguido, como cuál es, ¿no?, la llaga ahí que te duele, cuál es la piedra que aparece en el camino con la cual siempre tropezás, porque ahí es donde tenés que prestar más atención, ¿sí? Porque estos obstáculos te van a impedir que sigas avanzando en el camino. Y estos obstáculos son parte del aprendizaje, no tenemos que enojarnos con ellos, sino que entenderlos, ¿sí? Es muy importante esa diferencia. ¿Y qué va a pasar al final? Una vez que vayas superando esos obstáculos con la práctica y el desapego, vas a llegar a Tadadrashtu Swarupe Avastanam. Entonces, nos dice el Patanjali, el que observa, que ve, ¿te acordás que dijimos que hay que observar los vritis para conocerlos, como abstraerte y observarlos? Salir un poco de la película y mirar el film, ¿sí?, desde un espectador. Entonces, ¿qué va a pasar? El que observa va a descansar en su propia naturaleza. Y yoga es volver a casa. Descansar en la naturaleza es llegar al samadhi, estar en paz y en armonía con todo lo que ocurre en el universo, no solamente con nosotros muy chiquititos, nuestro ego, sino conectados con todo el universo. Ese es como la síntesis de esta carpeta. Y ahora te voy a contar un poquitito qué va a incluir el seminario, porque el seminario, que va a hablar en detalle de todo esto, va a incluir 4 grabaciones. Una es una introducción donde te voy a contar mucho más en detalle todo lo que son los aforismos, el detalle de las carpetas, todo esto para que cuando entres a estudiar puedas tener más idea de cómo trabajar con esos aforismos. Y después son 3 clases que tienen todo el contenido de este seminario, de la carpeta 1. Cada clase tiene un compendio de sutras, ¿sí?, que yo los canto, los leo y los canto en sánscrito y después los traduzco al español, como te dije, palabra por palabra, y hago un breve resumen de cada uno. Además de cada de los videos, va a venir 3 PDFs descargables donde, por supuesto, van a aparecer todos los contenidos. Una cosa es lo que yo te cuento en el video, que vos me vas siguiendo, y otra cosa es el contenido que vos vas siguiendo con mis comentarios, como te dije. Y al final de cada clase va a aparecer un multiple choice. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vos, haciéndolo a conciencia, vas a darte cuenta si entendiste la clase a la cual estuviste practicando o viendo o no. Y la idea es que puedas pasar a la clase siguiente con un 80%, digamos, de contenido entendido. ¿Por qué? Porque los sutras están armados de una manera, concatenados de cierta manera, que necesitamos entender los anteriores para ir avanzando, ¿sí? Así que eso es importante. Todo este material, chicas y chicos,
Está pensado para que los puedas estudiar y profundizar y avanzar en tu propio ritmo. Eso es muy importante porque yo este seminario lo di mucho tiempo en cursos online en la pandemia. Pero bueno, ya saben lo que pasó, ¿no? Nos cargamos un montón de cosas, nos cambió la vida laboral y personal después de la pandemia, los tiempos son otros, la gente no tiene los mismos tiempos que antes, algunos incluso trabajan de noche o lo que fuere, las agendas, coordinar agendas es muy difícil, ¿sí? Y todos se quejan de que no tienen tiempo, por más que, bueno, es una queja eso, en realidad, pero bueno, al hacerlo en forma offline, también da opciones de que cada uno lo pueda trabajar a su ritmo. Y esto me parece que es un valor agregado muy importante para el que realmente quiere aprender de verdad, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo no me puedo conectar a esa hora, bueno, entonces lo haces a tu ritmo y a tu tiempo. Un poco acá les voy a contar en la próxima diapositiva algunas cosas que dicen alumnas que han hecho el curso conmigo, como no les dije esto, pero es un curso práctico, porque Patanjali, cuando escribió estas carpetas y estos tratados, tuvo la visión de que los yogis que venían, que procedían, tengan un método. Entonces, lo importante es encontrar este método. Por eso tanto Beth, ¿sí? Como que ella trabaja mucho desde la biodinámica, con el yoga somático, también pudo integrar, nos cuenta en sus clases esto y bajar el caos de sus alumnos, o Delphi, que pudo salir un poco de todo lo que es las posturas físicas que tanto a ella le gustan, que está bueno, pero pudo empezar a trabajar ¿con qué? Con los patrones mentales y observarse nuestros samskaras, porque en definitiva, si nosotros no entramos en la mente, nos vamos a quedar siempre en el cuerpo físico, y eso tiene un límite. Llega un límite que si vos el cuerpo ya lo trabajaste, ya cuando haces una práctica no vas a avanzar mucho más de eso, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que entrar en el campo de la mente, o Orne, que también es médica pediatra, que le ayudó mucho a salir del piloto automático para observarse con todas las actividades de la mente, cómo influían en su día a día. Estos son algunos de los testimonios, y acá les voy a contar la inversión de este curso, hoy, por el día de hoy, que es el lanzamiento, tiene un 10% de descuento, y está a 135.000 pesos, el curso de todo entero con todo el material. Por supuesto que yo voy a estar disponible tanto por el mail como para generar comunidad, porque a mí esto me interesa, que se expanda, que crezca y que se conozca. Bueno, con esto termino la presentación, pero vamos a hablar un poquito más. Dejo de compartir y aquí vuelvo. Acá vuelvo a darlas. Bueno, muy bien, con esto llegamos al final de la presentación. Yo ahora les voy a compartir acá en el chat el bonus para que puedan ver el video, que se lo descarguen, como les dije, y voy a compartirles también el link para las que quieran entrar a ver la aplicación y pagar, las que ya decían hacer el curso, el seminario. Y bueno, más allá de eso, de verdad les quiero agradecer de corazón que estén y que se involucren y que sigan perfeccionándose, que sigan buscando siempre este camino que es infinito para ustedes, para sus alumnos, que sepan que el yoga, esto es una disciplina espiritual, ¿sí? No es solamente física, y que tenemos, y si ustedes dan clase, tenemos la responsabilidad, que hoy que hablábamos con Ben de eso, de bajar esto, enseñar a nuestros alumnos que no es solamente estirar, ¿sí? No es solamente hacer pilates, no tiene nada de malo hacer pilates, pero cada cosa en su lugar, digo yo, ¿sí? Entonces el yoga es un camino espiritual, ¿sí? Es un camino espiritual, y si nos dedicamos solamente al cuerpo, estamos perdiendo un montón de información, ¿sí? Estamos perdiendo un montón. Bien, mientras que yo les comparto acá en el chat lo que les dije,
Si alguna tiene duda y quiere comentar algo, alguna pregunta, las escucho. Ahí. Bien, vamos a compartir este. Ahí está. Compartir. A ver. Esperen. A ver. Compartir. No, estoy compartiendo otra cosa. No sé. Hablando de ¿Querés obstáculos. querés que lo pase yo, Prema? Dale, gracias, Beth. Es el de. Le pongo compartir, pero no me Sí, lo no pegó. te preocupes. Yo lo paso. Bien, ¿vieron? Hablando de obstáculos. Este es el regalo, así que copien el link para poder acceder al video de Prema. Acá pueden acceder a la plataforma donde está subido el seminario. Ahí está, perfecto. Ahí sí tenemos todo. Bien. Bueno. Entonces, si no hay preguntas o ninguna quiere compartir más nada, yo voy a dejar de grabar primero. Grabación.